Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y me da alegría poder estar aquí en esta mañana escuchándoles, ¿verdad? Y bueno, lo importante es el esfuerzo que cada día hacemos para honrar, adorar a nuestro Dios personal. Y también ah, hoy tenemos la reflexión y posteriormente tendremos la lectura de Primera de Pedro. Así es que también es una reflexión que vamos a hacer al respecto a la palabra de Dios. Pero aquí Marla va a estar coordinándonos el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida a Marla para que inicie su labor. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la lectura del día, la reflexión del día de hoy es del 6 de septiembre, que dice así, es la reflexión de NA. El proceso continuo. En pocas palabras, debemos continuar creciendo espiritualmente y madurando para ser admitidos en el cielo. Este es el reto y la promesa. Estamos profundamente agradecidos. Me sentía recuperado. Memoricé la literatura de arriba a abajo, capítulos, páginas, etcétera. Sin darme cuenta, reapareció la enfermedad. Ese salteador rapaz que me despoja de mi voluntad empezó a trabajar nuevamente en mí. La autosuficiencia recomenzó a surgir y decía, ahora que trabajen los nuevos, yo ya serví mucho. Poco a poco me fui alejando de mi grupo y me justificaba porque estaba yo muy ocupado. No tenía tiempo. Así fue como recaí y regresé, ya con la aceptación de que debo seguir trabajando para mi recuperación. Esa fue la reflexión, Víctor. Adelante con su compartir. Gracias. Dice un dicho que la confianza mató al gato. Bueno, cuando tenemos exagerada confianza en nosotros mismos sobre algún tema o alguna situación, cometemos errores. Pero el mayor error que podamos cometer es el dejar de comprender que la práctica de los principios de los 12 pasos de recuperación principalmente son diarias, que lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Pero necesitamos avanzar. Y si un día no pudimos avanzar, por lo menos le dimos mantenimiento a este edificio, a esta casa, a nuestro espíritu. Si le dejamos de dar mantenimiento al espíritu, nuestra casa se cae. Así como las casas normales necesitan mantenimiento para que no se corrompan, aún los edificios. Siempre hay personas que están trabajando en limpiarlos, en pintarlos, en renovar la impermeabilización, etcétera. Aún en algunas casas se renuevan los techos cada determinado tiempo, porque si no, la casa deja de ser funcional, deja de estar segura. Nosotros también necesitamos renovarnos cada día, renovar nuestros votos de amor y confianza a un Dios amoroso al cual nosotros queremos servir. Como dice el quinto capítulo, el libro azul, ¿verdad? Y renacimos. Pasamos por el umbral y renacimos. Y entonces Él sería nuestro Dios
y nosotros su siervo, Él nuestro Señor, nosotros sus lacayos, Él nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y si esto es real en nuestras vidas, quiere decir que como hijos que queremos agradar a nuestros padres, seremos obedientes a lo que Él diga. Y de esa manera nosotros ponemos nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Así que no se aleje, alimente su espíritu y conserve su edificio espiritual y desarróllelo día a día, porque este es un trabajo, dice el paso 6. Este es un trabajo para toda la vida. Y para nosotros la vida es un día a la vez. Gracias. Ahora continuamos con la lectura bíblica. Adelante, Marla. Muy bien, pues miren, en la lectura vamos en Primera de Pedro 4, que dice así, dice, buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, mm, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ahí llevo 2 versículos, Víctor. ¿Quiere que continúe o ahí le dejo? Usted dígame. Basta ya el tiempo pasado. Ya. Lean. Muy bien. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración, y ante todo tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y adelante, Víctor. Bueno, qué importante es el escuchar toda la lectura. Pero ahora vamos a meditar un pedacito, vamos a sacar un pedacito de este pastel y vamos a releer los 4 primeros versículos. Por supuesto, dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Listo. Bien. Parecer en la carne. Hay personas que sufren en la carne y sufren en la carne porque practican sus defectos de carácter. Padecen en la carne porque roban y porque mienten. Padecen en la carne porque están en prisión, pagando un delito. Pero aquí el apóstol Pedro no está hablando de ese padecimiento carnal que lleva a la muerte, sino está hablando de que tomemos como ejemplo a Cristo Jesús en el dominio de sus emociones, en el dominio de los deseos. Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Ya lo hemos visto en Hebreos, como Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Algunas personas, cuando le decimos esto, hacen la exclamación, ah, pero él era Dios. No, él era un hombre común, no era Dios. El apóstol Juan, en primera de Juan, nos dice, toda persona que no crea que Jesucristo no ha venido en carne, el tal es un anatema. O sea, que está blasfemando, que no entiende. Jesucristo vino en la carne como un ser humano mortal. No vino con la eternidad. Él se despojó de su deidad, de todo lo que él era, para hacerse humano. Por eso, Pedro nos invita a que sigamos su ejemplo, a que suframos en la carne, porque él sufrió en la carne. Aquí no está hablando del sacrificio en la cruz o de los golpes que le dieron. Está hablando del sufrimiento, de vencer en sí mismo al pecado, en hacer morir al pecado en su cuerpo. Escuchando esto, me hace pensar, Pedro anduvo con Jesús durante 3 años y medio. Anduvo con Jesús. Él lo conoció, él lo escuchó, a él le reveló lo más íntimo de él mismo. Y él dice que él sufrió con sus emociones. Ayer le comentaba a una persona sobre esa historia que se habla de Cuauhtémoc y su amigo cuando le estaba quemando los pies Hernando Cortés a Cuauhtémoc para que le dijera dónde estaba su tesoro. Y su compañero le decía a Cuauhtémoc que se lo dijera ya, que mira que él estaba sufriendo mucho. Y Cuauhtémoc le respondió, ¿acaso yo estoy en un lecho de rosas? Él mismo estaba sufriendo con él, pero él, Cuauhtémoc, tenía otro pensamiento que lo ayudaba a permanecer firme. Cuando vemos este cuadro de Pedro y el Señor Jesús,
dialogando entre ellos de sus cosas íntimas, pudiéramos escuchar a Jesús decir, yo como tú sufro, porque también tengo deseos como tú. Me llegan deseos de esto, de aquello, pero me abstengo y sufro por no cumplir esos deseos de la carne. Pero los hago morir porque tengo un proyecto, porque tengo un objetivo. Si yo fracaso en vencer al pecado en mi cuerpo, entonces el enemigo habrá ganado y habremos perdido la oportunidad de rescatar a millones de personas. Por eso hago morir el pecado en mi cuerpo y no le doy rienda suelta a mi deseo. El Señor Jesús sufrió en la vida y se notaba a veces su frustración cuando decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Cuando aquel hombre llevó a su hijo, que algunas veces caía en el fuego, otras veces caía en la tierra o en el agua, y el hombre se acercó al maestro y le dijo, Señor, mira que tus discípulos no han podido sanar a mi hijo. Y es cuando dice la frase Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Eso implica un dolor en él, un dolor de estar enseñando, instruyendo y que no hayan aprendido todavía. Es un reclamo fuerte. Y le pregunta al hombre, ¿crees? Creo, ayúdame a creer. Y en aquella hora sanó al muchacho. Como podemos ver, si nos pusiéramos a ver la escritura despacito, pudiéramos ver la naturaleza humana de Jesús. Cuando vio a la gente que lo había seguido todo el día, volteó y tuvo misericordia de la gente. Y al tener misericordia de la gente, probó el corazón de sus discípulos. Traigan pan para toda esta gente, ¿no? Ella sabía lo que iba a hacer, pero lo que dijo era una palabra de prueba para ellos. Y ellos obedecieron. Ellos buscaron entre la gente a ver qué había. Y encontraron unos cuantos panes, unos cuantos pececitos que traía un niño. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Y de esa pequeña porción dio de comer a todo ese mundo de personas por su misericordia, porque tuvo misericordia. Jesús se molestó y se decepcionó. Cuando iban caminando rumbo a una aldea, vieron de lejos una higuera y estaba verde la higuera. Esto significaba que la higuera verde pues debería de tener higos, aunque no era el tiempo. Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera. Entonces revisó a la higuera a ver si tenía higos, pero no tenía higos. Entonces Jesús maldijo a la higuera, pues nadie más volverá a comer de ti fruto alguno. Y la maldijo. Continuaron el camino y de regreso pasaron
por el mismo lugar. Y se asombraron los discípulos y dijeron, Maestro, la higuera que has maldecido, mira, se ha secado hasta la raíz. Así es todo aquel que no lleva fruto, porque éste engañaba. Esta higuera era un engaño, porque anunciaba frutos que no tenía. Y Jesús maldijo a esa higuera, y esa higuera se secó. Esta higuera es una analogía entre el pueblo de Israel y hoy también el pueblo cristiano. ¿Por qué es una analogía dentro para el pueblo de Israel? Porque Israel es la higuera. Y esta higuera no estaba dando frutos. Israel iba a ser maldecido por no dar frutos. Y esto lo podemos entender desde la llamada de atención que le hace el Eterno Padre desde el capítulo 58 de Isaías, que nos habla del verdadero ayuno y que nos dice así, en resumen, ustedes me adoran con sus bocas, pero no en sus corazones. Sus corazones están lejos de mí. Es una declaración bien tremenda, porque es un reclamo de frente al pueblo sobre su hipocresía religiosa. Naturalmente que Jesús se molestaba, se cansaba y sufría de tentaciones. Pero él pudo vencer al pecado en su cuerpo. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y volvió a dar testimonio frente a Jesús cuando le dijo, no, yo no puedo bautizarte, soy yo el que necesita el bautismo de tu parte. Porque Juan reconocía que en él, en ese hombre no había maldad. Por eso la invitación del apóstol Pedro a que nosotros hagamos morir nuestros deseos en nuestras carnes, administrando la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un perdón no merecido, es un estado nuevo de conciencia y es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa es la gracia. La gracia es que hemos llegado a pasar de discípulos a hijos de Dios. Tal como se lo dijo a los apóstoles el Señor Jesús, ustedes ya no serán mis siervos, sino que ustedes serán mis amigos, porque los siervos no saben lo que el Señor hace, pero ustedes son mis amigos porque yo les he dicho todo y ustedes lo saben. Y yo no necesito decirle al Padre cuánto ustedes me aman, porque el Padre lo sabe. Y ustedes no necesitan pedir permiso para estar con el Padre, porque Él los conoce a ustedes. En otras palabras, ustedes han llegado a un punto de crecimiento
que hoy pueden tener una relación personal, no solamente conmigo, sino con el Padre. Y mi Padre sabe, antes de que ustedes abran sus bocas, Él conoce sus corazones, sus anhelos. Por eso es importante ir comprendiendo la escritura. ¿Por qué habla el apóstol Pedro de esta manera? Leamos el versículo 2 para seguir recordando esta escritura. El 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Para no vivir conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos desmedidos que practican los seres humanos, la sociedad, los deseos desmedidos, para cultivar en nuestro cuerpo al espíritu. Aquí está hablando el apóstol Pedro que debemos lograr el dominio propio, que debemos vencer al pecado de nuestros cuerpos para poder obtener los frutos del espíritu. Así que este trabajo de empezar a desarrollar nuestro espíritu, caminando hacia la perfección, perfeccionándonos día a día, es un trabajo doloroso, porque ya lo dijo el apóstol Pedro. De la misma forma en que sufrió Jesús para hacer morir sus deseos físicos, carnales, así igualmente nosotros debemos de administrar la gracia, el perdón. Debemos de administrar en nosotros el Espíritu de Dios, porque cuando nosotros vencemos esas áreas que nos parecen difíciles, pero las vencemos, estamos creciendo porque estamos conquistando un terreno dentro de nosotros mismos. Estamos aprendiendo a dominar nuestros anhelos y a ser mesurados en las acciones. No andamos en desmedidas, en deseos desmedidos de la carne. Concupiscencia es un deseo desmedido. Es la práctica de un defecto de carácter o pecado. El apóstol Pablo dijo, no se conformen a esta sociedad. O sea, no vivan de acuerdo a ella. Es como decirte, sal de esta sociedad. Pero para salir de esta sociedad no está diciendo que nosotros nos vayamos al monte, ¿verdad? O que necesitamos estar solos. No. Un día alguien me comentó, mira, Dios no quiere que nosotros estemos solos. No es bueno que el hombre esté solo. Y no está hablando exclusivamente de la pareja, sino que no es bueno que el hombre esté solo, necesita compañía. Ahora bien, si tú consideras
que lo que sucede dentro de la sociedad te absorbe, te atrae y te absorbe. Entonces no tienes un poder en ti de dominio propio. Y si tú te vas aparte como los monjes, ¿tú qué crees? ¿Que los monjes no tuvieron deseos? ¿O que ellos son completamente puros? ¿Quién sabe realmente lo que pasa dentro de un monasterio? Todos salen con su apariencia, pero conociendo la enfermedad espiritual y el desorden interno que tienen esas personas, no creo que no tengan pecado. Como dice el apóstol Juan, toda persona que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y si creemos que esas personas, porque están encerrados y porque están ahí con sus letanías y eso, no tienen problemas consigo mismo, pues entonces no entendemos a la humanidad. No hay humano perfecto. Por eso, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que hicimos, dice el apóstol Pablo. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que hicimos. Y si le preguntamos qué hicimos, robamos, mentimos, tuvimos desórdenes sexuales, asesinamos, blasfemamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso hicimos. Y eso éramos muchos de nosotros. Pero hoy no es así. Por eso basta el tiempo pasado para haber hecho lo que se hizo. No te conformas con el sufrimiento que te hiciste, con un sentimiento de culpa, con vergüenza y con miedo y otras enfermedades emocionales que adquiriste por practicar esa forma de vida deshonesta. ¿Quieres volver? Como dice el apóstol Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los alucinó? Que comenzando por el espíritu, ¿terminarás en la carne? ¿Volverás atrás? ¿Volverás a ser lo que eras antes? ¿Y perderás todo lo que has estado ganando solamente por cumplir un deseo? Hacer morir el deseo en la carne es lo que nos enseñó el Señor Jesús y es lo que queremos aprender. El apóstol Pablo sembró unas bases importantes al respecto cuando nos habla acerca de pongan su cuerpo en sacrificio, justo lo que dice el apóstol Pedro. Romanos 12:1. Pongan sus cuerpos en sacrificio, santo, o sea, limpio, porque este es tu sacrificio racional. Es decir, porque yo lo decido y porque yo lo quiero, me abstengo. Unas personas se abstienen de beber, otras se abstienen de sexo, otras se abstienen de comer, otras se abstienen de cada cosa, ¿no? Pero aquí no habla solamente de una cosa. Aquí habla de los deseos, no de una sola cosa.
No me puedo conformar a dominar solamente una parte de mí. Necesito dominar todos los departamentos de mi vida. Pero claro que para esto necesito desarrollar el poder del Espíritu en mí para tener la capacidad, la sabiduría, el valor para aplicar en mí la abstinencia que me va a causar dolor por no darle gusto a la carne, al instinto natural. Así que basta ya el tiempo que viviste en lujurias. Basta ya en el tiempo que estuviste robando y mintiendo. Basta ya de borracheras y orgías. Basta ya de eso. Hagan morir esos anhelos en ustedes para adquirir la fuerza, el poder del Espíritu de Dios en sus vidas y para que obtengan los frutos del Espíritu. Pero algunos de ustedes se preguntarán, ¿y cuáles frutos son los del Espíritu? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, creo que a partir del versículo 23, creo que es así, ¿verdad? A ver, veamos, por favor, Marla. Sí, muy bien. Es el 5:22, se me hace aquí, es 5:22. Sí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. ¿Por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Porque no hay nadie que nos acuse. Si tenemos amor, porque si leemos la lista al revés, la conclusión va a ser amor. A ver, intentémoslo. Leamos la lista que leíste de los frutos, empieza por atrás y al final, conclusión, amor. Ay, estoy hablando con el micrófono cerrado. Dice, templanza, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paciencia, paz, gozo, amor. Amén. Esa es la conclusión. Este es el total de los otros frutos, el total es el amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso contra tales cosas no hay ley. Si tenemos dominio propio, si tenemos paciencia, si tenemos benignidad, si tenemos gozo, si tenemos dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Nuestra fe, nuestra confianza en que Dios nos va a ayudar y nos va a rescatar del hoyo donde nos encontramos. Él nos va a dar el poder para vencer, la sabiduría para vencer, porque puede ser que conscientemente ya comprendas algunas cosas, pero tu mente te sigue diciendo que hacer la voluntad de Dios es imposible. Y en ese caso tu mente no miente. Para ti solo, humano, es imposible. Pero con el Espíritu de Dios en ti, todo es posible. Si mi mente me dice que es imposible, es porque mi fe no es lo suficientemente fuerte para ser posible. ¿Acaso no hay una promesa en los 12 pasos de recuperación? Creo que es la número 12, que dice que Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo.
¿No es esa la promesa? ¿Y en qué punto se ha logrado en nuestras vidas esa promesa que Dios hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Si yo tengo necesidad, yo canto, glorifico y exalto y tengo paz. La necesidad será cubierta cuando Dios lo decida. Mi deber es obedecerle y él dice, cuando se encuentren en diversas tribulaciones, canten salmos, alaben a Dios. O sea, pongan sus pensamientos en Dios. ¿Por qué? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice el salmista a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la paz es un fruto. Se tiene paz cuando se está trabajando verdaderamente con el Espíritu. El romance es bonito por un tiempo, pero no te da vida. El amor firme y responsable te hace ser, que te hace tener vida, porque no es un romance, no es una pasión, sino que es un amor firme, que se atreve a sufrir para transformar su vida, que se atreve a hacer cambios drásticos en su existencia, porque tiene fe que Dios cumplirá su promesa, que cuando me esfuerce en hacer algo contra ese deseo pernicioso en mi vida, Dios hará la obra junto conmigo, que no me abandona, que cuando me vea que yo me esté esforzando, Él me ayudará. En la sala de los grupos anónimos, yo escuché una ilustración de un hombre que iba en su carreta y se atascó. Y tranquilamente se bajó y se sentó debajo de un árbol. Pero otro hombre llegó con su carreta y pasó por un lado, pero también se atascó. Y el hombre empezó a maltratar a sus bueyes y decir grosería y media. Trataba de empujar la carreta. Me imagino que también podría ponerle ramas en las llantas a la carreta o alzarla de alguna manera para sacarla. El otro hombre estaba ahí sentado, viéndolo de lejos lo que estaba haciendo. Pero vino un hombre un maestro con sus discípulos y les dijo, ¿a quién vamos a ayudar? Y uno de sus discípulos le dijo, bueno, yo creo que el que está sentado allá, ¿no? Porque yo creo que ha de estar orando allá sentado en el árbol. Mm, no, vamos a ayudar a este hombre. Oyes, pero no lo escuchas, qué blasfemo y qué grosero es ese hombre. Sí, pero este hombre se está esforzando por salir de un problema. Aquel no se esfuerza, aquel quiere que le hagan todas las cosas. Ni siquiera ha tenido la delicadeza de venir a ayudar a este hombre. Le vamos a ayudar a este hombre. Bueno, en esta ilustración podemos notar que la persona que se esfuerza, Dios le ayuda.
Hay un dicho común que no viene en la escritura, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Y me hace recordar cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén. Estaban esperando que pronto llegaran para parar la construcción de esos muros. Pero ¿qué hacían ellos? Sabían que podía llegar el enemigo en cualquier momento. Así que ellos estaban construyendo los muros, pero traían sus espadas con ellos. Estaban alertas, pero no dejaban de trabajar. El enemigo nunca llegó. Y nunca llegó porque el rey dio un decreto para que no le hicieran nada y para que se levantaran esos muros. Dio el permiso para que se levantaran esos muros. Así que vemos que cuando unas personas se esfuerzan, Dios le ayuda. Cuando en Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice, acércate a mí, límpiate de robo, de mentira, de adulterio, etcétera, acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice Dios. O sea que en cuanto la persona se está esforzando por cambiar y está haciendo lo posible de acuerdo como va comprendiendo esta proyección de vida que Dios ha dado a través de su palabra, entonces la persona recibe la fuerza que necesita para cambiar. Y no es por su propio esfuerzo, es porque Dios está al pendiente de su obra. Muchas veces me han preguntado por qué dudan y dice, ¿verdaderamente yo estaré en estaré siendo salvo? A veces yo dudo de eso. Creo que no hago bien la voluntad de Dios. Entonces les digo, bueno, yo te digo, si Dios está empezando una obra, si tú estás aquí, no es um, porque de pronto te encontraste aquí, es porque alguien te trajo aquí. No solamente fueron las circunstancias, sino hay un Dios amoroso que te está llevando a un lugar donde quiere que tú aprendas. Ahora bien, si tú tienes deseo de crecer, si tú tienes deseo de permanecer en el camino de la salvación, si tienes ese deseo, Filipenses 1:6 dice claramente, estando convencido de esto, que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará en el día de su venida. Dios nos está perfeccionando cada día cuando estamos siendo valientes y esforzados para cambiar nuestras vidas. De esto está hablando el apóstol Pedro. Así que no sigamos la condición de esta sociedad, sino hagamos morir los deseos de nuestro instinto natural, dominándolos y aprendiendo a vivir de forma diferente, estando siempre alerta y dándole mantenimiento a nuestro espíritu diariamente.
Vayamos pues a los otros dos versículos. Muy bien, sería el 5 y el 6. ¿Qué dice así? A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Me encanta la frase vivos y muertos, porque, porque ahí está hablando, fíjese bien de lo que está hablando el apóstol Pedro. Está diciendo que la sociedad, los amigos, la gente que está cerca de nosotros, se admira que nosotros no sigamos sus maneras de ser, no estemos en los lugares que acostumbrábamos a estar con ellos. Y ellos se extrañan de eso. Y entonces nos critican y se burlan de nosotros. Pero eso no debe de preocuparnos, porque Dios se encarga de los vivos y los muertos. ¿Quiénes son los vivos? Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que están siguiendo sus pisadas. Él les dio vida cuando estaban muertos, dice. ¿Y quiénes son los muertos? Aquellos que continúan practicando su indecente vida. Están muertos en sus delitos y pecados como nosotros estábamos en otro tiempo. Vamos a reforzarlo con lo que dice Efesios capítulo 2, que siempre lo repito y siempre recalco esa parte, porque está muy claro lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión E- del Espíritu. Efesios. Ay, perdón, yo estoy leyendo Filipenses. Ujú. Efesios 2, ahí está, ahora sí. Y Él les dio vida, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Aquí está haciendo la diferencia entre los vivos y los muertos. ¿Quiénes son los vivos? Los que están vivos hoy, que han recibido vida de parte de Cristo Jesús, aquellos que son seguidores honestos, honrados, que están limpiándose día a día porque son pecadores arrepentidos. Pero los pecadores que no se han arrepentido, que siguen practicando su vana manera de vivir, esos están muertos. Pero Dios juzgará entre los vivos y los muertos, en los que están muertos espiritualmente y en los que están vivos espiritualmente. Dios hace un juicio entre ellos. Por eso cuando dice, ama a tus enemigos, si tienen hambre, dale de comer, y si tienen sed, dale de beber, porque haciendo esto, juicio amontonas sobre su cabeza. Y ese juicio no es mañana, es inmediato. Él hace justicia en nuestras vidas de forma inmediata.
Si somos hijos de Dios, Él nos defiende. Lo que nos parece imposible, Dios lo hace posible cuando nos afirmamos en la confianza de su amor, porque le conocemos. De esta forma, vamos entendiendo, pues, que para nosotros es de vital importancia entender el proyecto que Dios tiene en nuestras vidas de crecimiento espiritual, de la transformación de una antigua manera de ser a una nueva forma de ser, una nueva criatura, una nueva personalidad. Pero también se nos advierten de que habrá burladores, habrá quien quiera derrumbar la obra de Dios en tu vida. Y algunas veces tú mismo serás enemigo de ti mismo con tus pensamientos. Pero la buena noticia es que Dios protege la buena obra. Y si tú sufres pérdida porque descuidas la obra de Dios, tendrás que reflexionar y retomar el camino, porque estamos bajo la gracia, en un campo de entrenamiento espiritual. Dios no toma en cuenta nuestros errores cuando nosotros nos equivocamos y vamos con Él y le platicamos el asunto y nos ayuda a corregir. Pero es importante la comunicación con Dios. Meditamos acerca de nuestras situaciones y de nuestros aciertos y desaciertos. Meditamos en el crecimiento espiritual que estamos viviendo y platicamos con Dios al respecto. Así que seamos fieles a Dios y seamos constructores de la obra de Dios en nuestras vidas, para que seamos verdadera luz y verdadera sal para este mundo. Bueno, hasta aquí dejamos nuestra apreciación de hoy, agradeciéndole al Eterno Padre Celestial por la gracia de Jesucristo, el que nos haya tenido aquí en esta hora, meditando en su palabra. Pues bueno, vamos a dar por terminado y vamos a continuar en la otra hora, donde ustedes ahora nos van a compartir a nosotros, ¿sí? Y les vamos a escuchar con mucho gusto.